este tema que es el método divino de capacitación de sus siervos. Y vamos a ir al primer libro de Samuel, por favor, capítulo 17. Voy a tratar de leerlo rápidamente y si me voy saltando algún versículo, pues yo le voy a ir diciendo. Pero vamos a tratar de leerlo rápidamente. Dice, primer libro de Samuel 17:1 dice: yo sé que ustedes se saben esta historia, pero hay algunos detalles que es importante que tengamos en mente mientras yo voy a tratar de extraer de este pasaje algunos elementos importantes. Dice, versículo 1: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo, niños? ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Miren pues, 6 codos es más o menos, ¿qué? 3 codos es más o menos, ¿cuánto, hermanos? Un codo es más o menos, ¿qué? Por ahí, ¿no? Entonces era, ¿qué? Como de unos 2 metros y algo, ¿no? Por ahí, ¿verdad? 3 metros, ¿sí? Entonces miren, tenía, dice, de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó y preguntó por sus hermanos si estaban bien, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere.
Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo me imagino la cara que haber puesto Saúl, ¿verdad? Yo no sé si fue de alivio o de mayor preocupación, ¿no? Dijo: apareció uno, ¿verdad? Porque el filisteo, ¿no? El gigante, él, o se puso más temeroso. Miren lo que dice aquí, miren lo que le dijo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando veía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y luego dijo el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven.
Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén. ¿Cómo es que Dios, hermanos, lleva a un individuo común y corriente a tener la capacidad de servir a su generación y a afectarla de manera tan dramática como lo hizo David? Uno podría pensar, hermanos, que el asunto pasa por un tema cultural, un tema de educación superior, pasa por un tema de títulos universitarios. Otro podría pensar que pasa por el tema de poder económico, riqueza, abolengo. Y algún otro podría pensar que es cuestión de suerte, conectes y oportunidad. ¿No es cierto? Es probable, hermanos, que en el mundo secular esos sean factores, hermanos, que influyen. Sin embargo, queremos descubrir cuál es el método ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es el método divino, hermanos, para capacitación de sus siervos? Los creyentes. Todos nosotros, los que estamos aquí. Y sabe, hermano, es motivador descubrir que los métodos de Dios son, hermanos, más profundos, mucho más profundos de lo que el hombre mismo alcanza a comprender. A lo largo de la Biblia, hermanos, a lo largo de la historia bíblica encontramos que los grandes siervos de Dios pasaron por este tipo de capacitación, podría decirles, hermanos, sin excepción alguna. Y usted puede pensar en los grandes hombres de Dios: Abraham, Moisés, Josué, José, Daniel, los profetas. Yo voy a mencionar algunos elementos, hermanos, y espero no detenerme mucho en ellos, pero los voy a ir mencionando y usted vaya tratando de absorber allí. Mire, en primer lugar, hermanos, queremos decir que Dios capacitó a David en la soledad. Dios capacitó a David en la soledad. Mire, hermanos, David necesitaba aprender las grandes lecciones de la vida, hermanos, estando totalmente solo. Antes de merecer cualquier tipo de responsabilidad, antes de ser reconocido como rey de Israel, antes del reconocimiento del pueblo de Israel, David, hermanos, necesitaba aprender estando totalmente solo. En realidad, hermanos, David, recordemos, era pastor de un pequeño rebaño allá en el desierto, le dice su hermano ahí, no, lo vemos ahí en el versículo 28 que leímos, dice: ¿para qué has descendido acá y has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le dice. Entonces, al igual que Moisés, usted se recuerda, hermanos, Moisés anduvo en el desierto ¿por cuántos años? 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Allá en Éxodo capítulo 13 encontramos esto. También anduvo David por esas tierras desérticas que rodean Belén, que indudablemente, hermanos, esas tierras de desierto son formadoras de carácter. Es como cuando nosotros pasamos por el desierto, hermanos, forma nuestro carácter. Mire, cuando no tenemos un peso en la bolsa, ¿qué cree que está pasando? Se está formando nuestro carácter porque estamos aprendiendo. ¿Sabe qué es lo que Dios nos está enseñando? Que cuando hay tiempos buenos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gastárnoslo todo, matarlo todo. Tenemos que ahorrar. Fíjese, hermano, que indudablemente David, durante la actividad pastoral y en ese escenario, hermanos, del desierto, aprendió a reflexionar en lo profundo de Dios. De hecho, fue inspirado, hermanos, fue de inspiración para él estar en esa soledad. Todas esas horas de soledad, hermanos, fueron de inspiración para esa poesía tan hermosa que fue escrita años después y que encontramos un registro de eso hasta el día de hoy en el libro de los Salmos.
¿Sabe? Y estos escritos, hermanos, llevaron a Israel a una época que se le puede llamar la época de gloria en el sentido artístico y poético. La época de gloria del pueblo de Israel. No solo una gloria en el sentido de tener victoria sobre sus enemigos, que también la tuvo. Pero realmente, hermanos, fue una época de gloria en la historia de Israel, en la parte artística, en donde las emociones, hermanos, de los israelitas afloraban a flor de piel. Indudablemente surgieron otros poetas consecuencia de eso. Surgieron otros artistas como David. Fue la época de gloria en el sentido de la adoración a Dios. La época de gloria de Israel. En realidad, hermanos, la soledad tiene eso que nos lleva a esa reflexión, nos lleva a una comunión con Dios. Mire, hermano, cuando uno está en soledad, y no necesariamente tiene que ser que no haya nadie a la par de uno, ¿no? Pero uno sabe que no hay nadie de confianza y uno está en soledad. Tiene tremendos momentos, hermanos, para reflexionar. Esa soledad, hermanos, forma nuestro carácter. ¿Sabe que hoy en día vemos que las personas tienen cada vez menos posibilidad de estar solos, ¿no es cierto? Mire, ahí uno encuentra ¿qué? ¿Sabe? Me da risa porque algunos hoy recomiendan y dicen que los mensajes como las predicaciones, deben de ser de 15 o media hora, dice. Y hay una encuesta por ahí que salió, que le hicieron a muchas iglesias, ¿no? Y la conclusión de esa encuesta dice que media hora es suficiente. Por supuesto, hay muchos que no estamos de acuerdo. Pero así dice la encuesta, como resultado quizás de haber encuestado a todos los hermanos de las iglesias, ¿no? Porque dicen que la persona hoy, 15 minutos puede estar atenta, dice, y después se pierde. Solo 15, dice. Que las generaciones de hoy, los millennials y la generación Z, Z, son generaciones que rápido pierden la atención. Entonces yo me pregunto, ¿cómo le hacen para ver Netflix toda la noche? 15 minutos y se duermen, ¿verdad? ¿Quién se duerme a media? Solo nosotros los que estamos ya algo viejitos, ¿va? Yo me quedo dormido, ¿no? Cuando miro las letras, ¿no? Van pasando las letras ahí cuando despierto. ¿Sabe? Los chicos tienen clases en el colegio, matemática, tienen 2 periodos, son casi hora y media, ¿no? Pero según esa teoría, los 15 minutos ellos deberían de estar sobre el libro durmiendo, ¿no? Pero en la iglesia, queremos así, 15 minutitos. Hermano, mire, hoy en día, los medios de comunicación nos saca, hermano, nos saca de la soledad. Ponemos la tele, ¿no? Nomás llegamos, algunos ponen la tele y no la miran, solo la están oyendo. O ponen el radio y ni lo están escuchando, solo oyen una bulla ahí. No es para adoración necesariamente a Dios, solo para oír una bulla. Porque lo que quieren es escaparse de la soledad. Las redes sociales, ¿no? Mi esposa me regaña porque dice que solo pegado al teléfono paso. He tenido no sé cómo decirle, la oportunidad de tener que administrar varias redes sociales, ¿no? A veces laborales, la misma de aquí, de la iglesia y la personal. Y a veces eso me tiene ahí, ¿no? Las redes sociales. Cada vez, hermanos, nosotros estamos más conectados con el mundo. Se dice que hoy tenemos información cual nunca ha habido en la historia de la humanidad. Cual nunca. Tan disponible como un Google, ¿no? Ahí. Yo les decía a mi hija hace unos días, mira, mija, esta tarea que te dejaron, nosotros sí teníamos que ir a la biblioteca, buscar en un catálogo manual, ver ahí el libro y empezar a ver, ¿no? El libro, ¿no? Si éramos pilas, nos íbamos al índice o al atrás donde están las palabritas claves, nexos, y ahí encontramos el tema. Si no, ellos con un simple clic, copy, paste, del otro documento, paste, o sea, cambiémosle estas 3 palabritas, y una gran pirateada, ¿verdad? Ni fuentes ni nada abajo, ¿no? La era de la comunicación. Pero ¿sabe? Estamos más conectados con el mundo, pero cada vez más desconectados de Dios.
¿Sabe? El mismo Señor Jesucristo, hermanos, vemos que se alejaba de las multitudes. Él dice que se iba de las multitudes. Y aún los mismos discípulos se alejaba por un poco, se iba con ellos, se subía al barco y mientras estaba en el barco, Él aprovechaba a dormir un poco y a meditar otro poco y se iba a la montaña hasta arriba, donde ya la gente se hubiera cansado mucho de seguirlos, iba hasta arriba de la montaña. Y dejaba a sus discípulos un poco atrás y Él subía, o a veces los mandaba y les decía, váyanse ustedes adelante. ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre el agua para alcanzarlos a ellos que iban en el barco, no? Él había subido al monte a orar. Él buscaba la soledad con su Padre. De esa cuenta, entonces podemos decir, hermanos, sin temor a equivocarnos, que cualquiera que necesita de las voces exteriores de manera constante, de manera permanente, cualquiera que necesita esas voces exteriores para sobrevivir, en realidad carece de profundidad. Es decir, que si no puedo estar solo conmigo mismo, es muy probable que hayan conflictos que tengo no resueltos en mi vida interior. Quizás los afanes de este siglo, como dice el apóstol Pablo, han cegado los ojos del entendimiento para que no nos alumbre la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. La soledad, hermanos, tiene algo que nos ayuda a vernos tal como somos. Mire, cuando estamos pasando por momentos de sufrimiento y soledad, hermano, nos empezamos a ver como somos. He hecho esto, he fallado en esto, me equivoqué en esto. Tiene esa virtud la soledad de desnudarnos ante nosotros mismos y vernos con todas nuestras fallas. Entonces la soledad, hermanos, nos ayuda a vernos como somos. Nos da el tiempo y la oportunidad también, hermanos, para que Dios obre en nuestras vidas. La soledad tiene esa virtud de ponernos ahí en ese punto, hermanos, donde Dios nos empieza a hablar, nos empieza a mostrar cosas que antes no veíamos de nosotros mismos. Razón tenía el apóstol Pablo entonces cuando dijo, por tanto nosotros todos, allá en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Enfrentarnos así en la soledad a cara descubierta con Dios, solo Él y nosotros. Precisamente fueron esos momentos de soledad los que llevaron al salmista, hermanos, a David, a exclamar en el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En ese mover, en ese trajín de la vida, no podemos conocer quién es Dios. Tenemos que tener momentos donde compresionamos, frenamos en la vida. Momentos de soledad. Estad quietos, dice, y conoced que yo soy Dios. Entonces yo pregunto, reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo totalmente solo, hermanos, con el, como dice el libro, sonido del silencio, ¿no? ¿Conocemos el sonido del silencio? O ni siquiera nos hemos puesto a pensar, ¿cuál es ese sonido del silencio? No conocemos el silencio. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en silencio en una noche, quizás escuchando solo los grillitos? Fue allí, hermanos, donde David aprendió por primera vez a ser siervo. Finalmente aprendió a ser rey, pero allí aprendió a ser siervo. Durante muchas noches David estuvo sentado indudablemente, hermanos, bajo las estrellas, sintiendo quizás el viento del otoño, ¿verdad? Las lluvias del invierno. Allí, en esas noches de soledad, aprendió a soportar, hermanos, aprendió a soportar el sueño, el cansancio, pero sobre todo aprendió a escuchar la voz de Dios. Y entonces vemos que escribió en el Salmo 16, versículo 7, cuando dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmo 16, 7. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿A cuántos les enseña en las noches su conciencia? No. Cuando no puede dormir pensando en un montón de cosas, solo pregúntese, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? En segundo lugar, hermanos, entonces el primer elemento es la soledad. El segundo elemento, hermanos, es que Dios formó a David en el anonimato.
Dios formó a David en el anonimato. Mire, era tal el grado de anonimato, hermanos, que veíamos el domingo pasado que ni aún su papá lo tomó en cuenta para ser ungido por el profeta Samuel. Allá en el capítulo anterior, en el capítulo 16. Es en el anonimato, hermanos, donde Dios nos capacita. Dios ha capacitado a su mejor personal, lo ha capacitado en el anonimato. Es aquel lugar donde, hermanos, mire, en el anonimato la soberbia no tiene espacio. El orgullo no tiene espacio. No tiene cabida. Contrario a lo que le dijo su hermano mayor a David, ¿no? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, le dice. Pero en realidad, en el anonimato, hermanos, no hay cabida para la soberbia. Los hombres y las mujeres de Dios, los siervos y líderes, hermanos, que Él está transformando, no son normalmente conocidos, no son visibles, no son apreciados, no son aplaudidos, son más bien anónimos. El caso de José, usted se recuerda, José estuvo trabajando en el anonimato por 15 años, siervo en la cárcel, hasta que Dios, en su incomprensible plan, permitió que el copero, usted se recuerda, se recordara de que había alguien que le había interpretado un sueño y lo lleva con el rey, ¿no? Hermanos, Jesús mismo fue un completo desconocido casi por 30 años, ¿no? Hasta donde empezó su ministerio. La verdad es que contrario a lo que normalmente nos gusta, hermanos, el carácter se forma en el difícil rincón del anonimato. Allá donde quizás, indudablemente, vamos a estar resolviendo grandes problemas, ¿sabe? Porque en el anonimato no piensa que está rascándose Se están resolviendo grandes problemas, se están realizando importantes proyectos, se están realizando necesarias tareas. Otro se está llevando el crédito, pero usted está trabajando, usted está haciendo, resolviendo. Otro se está llevando los aplausos, otro está pasando por la pasarela de la popularidad. No obstante, por extraño que parezca, hermanos, los que aceptan desde el comienzo el silencio del anonimato son los más calificados posteriormente para manejar precisamente el aplauso. Después, para manejar la sencillez y la humildad en cualquier lugar que Dios los ponga. Es como si el anonimato, hermanos, nos permitiera alcanzar esa suficiente y necesaria humildad para darnos cuenta que lo importante no son los aplausos, sino que lo importante es el cumplimiento eficiente de nuestro deber. Ahora, ya vimos la soledad y vimos el anonimato, pero veamos un tercer método de capacitación de Dios para sus hijos, sus siervos. Dios capacitó a David, hermanos, en la monotonía. Número 3, monotonía. ¿Qué es monotonía? Sí, por eso es monótono, ¿eh? Si yo les dijera a los músicos toquen un monotono, ¿qué tendrían que tocar? El mismo tono, ahí. David, hermanos, pasó muchos años como pastor de ovejas. Mire, pero sabe, él lo hizo de manera responsable, puso en riesgo su propia vida, lo vimos ahí, lo explica, él dice, si venía un oso, yo iba en contra de él, si venía un león, yo iba en contra de él, puso en riesgo, él cumplía fielmente su función. Entonces esto nos lleva a pensar, hermanos, que la monotonía significa ser fiel en las tareas cotidianas, ser fiel en las tareas rutinarias, ser fiel en esas tareas que son simples, son humildes ante los ojos quizás de muchos, son insignificantes, son comunes y corrientes, y como decimos muchas veces, son tareas aburridas. Son aquellas etapas de la vida quizás, hermanos, en donde no hay ningún cambio, no vemos un cambio. Hacemos día tras día lo mismo y lo mismo y lo mismo, sin nada diferente. Quizás podríamos incluso llegar a verlo hasta tedioso y ordinario, ¿no? Pero son precisamente, hermanos, esas horas invariables, interminablemente aburridas, monótonas,
donde el carácter de los siervos de Dios es formado, donde se van convirtiendo en hombres y mujeres de hierro. Miren lo que pasó con David. No me diga que David no era un hombre de hierro. Cumplen el propósito de Dios. Hacen lo que Dios les manda. Allí uno aprende a ser un hombre o una mujer de Dios. Y entonces ustedes dicen, ¿por qué esto es así? Hermanos, cuando nadie nos nota, cuando a nadie le importa lo que hacemos, allí aprendemos, hermanos, que no es para los demás que debemos vivir, sino que debemos vivir ¿para quién? Para Dios. Ahí aprendemos que la fidelidad de esas pequeñas tareas que realizamos, en primer lugar es una fidelidad ¿a quién? A Dios. Entonces es en esa rutina, hermanos, que Dios nos está preparando. Quizás no nos estamos dando cuenta, pero Dios está creando un carácter en nosotros, un carácter disciplinado, un carácter cuidadoso, un carácter detallista, especializado, con mucha practicidad para resolver eso. Jesús mismo lo enseñó a través de una parábola. ¿Se recuerda? La de los talentos, ¿no? La conclusión de esa parábola dice, en lo poco fuiste, ¿qué? ¿Qué es ser fiel? Estar ahí, monótono, ¿no? Fiel, fiel. En lo poco fuiste, allí. Podemos concluir entonces de este punto, hermanos, que es precisamente en el cumplimiento de esas pequeñas cosas rutinarias donde se forma la disciplina, un carácter disciplinado. Nos va a permitir ser estables en nuestra vida, ¿no? Ahora, el cuarto elemento, hermanos, de capacitación divina es la realidad. Es la realidad. Mire, uno tiende a pensar, hermanos, que la soledad, que el anonimato, que la monotonía, son esos momentos quizás en donde uno está prácticamente sin hacer mayor cosa. Uno siente, no, pero si yo podría estar haciendo mucho más, me están desperdiciando todas las capacidades que yo tengo. Y pues, solo de pastor me tienen aquí cuidando 3 ovejitas. Uno podría llegar a pensar que uno puede hacer mucho. Uno llega a pensar a veces que es solo teórico, no es práctico. Yo puedo hacer mucho más, solo me tienen aquí haciendo informes. Quizás llegamos a creer que David estaba muy sentado ahí en la colina, ¿no? En alguna colina, componiendo una obra musical con su arpa, recreándose en la naturaleza de Judea, divirtiéndose ahí cada vez que jalaba una ovejita y le decía, sentate, y la ponía así de rodillitas. ¡Ay, qué lindo enseñar a las ovejitas! Sin embargo, hermanos, la realidad era otra. David era un buen pastor. Por eso es que David es considerado como tipo de Cristo. Era un pastor, hermanos, que estaba a la disposición de sacrificarse. Aun y cuando fuera solo una oveja, estaba dispuesto a sacrificarse. Y nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor su vida da. ¿Cuántas veces dio David su vida por las ovejas? La realidad, hermanos, de su función al cuidado de las ovejas lo llevó a enfrentar grandes enemigos de su trabajo, esos osos, esos leones. Pero ¿sabe? Ese enfrentamiento, hermanos, lo llevó a madurar, lo llevó a ver la realidad, hermanos, de que cuidar las ovejas no solo era un sueño maravilloso en donde él podía gastar el tiempo, sino que se llegó a dar cuenta, hermanos, que existe la realidad de los enemigos, que en cualquier parte que sea su función, usted va a llegar a tener enemigos. No todo es un sueño, la vida tiene sus dificultades, pero esas dificultades nos van a llevar a la madurez. ¿Sabe? En nuestra lectura encontramos a David, hermanos, allá de pie junto a Saúl. ¿Se recuerda ese momento de la lectura? Llevan a David hasta Saúl. Y encontramos ahí a David parado junto al rey, a punto de salir de la monotonía, a punto de salir de la soledad, a punto de enfrentar una mayor realidad que la que ya había enfrentado.
Y vemos entonces a David parado y un gigante empieza a avanzar pesadamente, grande, en ese campo de batalla, que había una montaña a un lado donde estaban los filisteos y otra montaña donde estaba Israel, y había un valle en medio, y vemos a ese gigante pasar al valle, ¿no? Y empieza a maltratar. Empieza a retar al pueblo de Israel, y usted se recuerda, y le bueno, ¿qué? Pónganme a alguien ahí con quien pelear, pues. Recordemos, hermanos, que el rey Saúl, ¿usted recuerda cómo era? Dice que Saúl sobrepasaba del hombro hacia arriba. Sobrepasaba a la media del pueblo en tamaño. Pero aquí lo encontramos así, mire. Temeroso, dice el pasaje. Temeroso. Estaba metido en su tienda. Ahí en su tienda de rey. Y estaba preguntándose ahí, ¿qué voy a hacer para vencer al gigante? ¿Será que ojalá, tronándose los dedos, esperando a ver si aparecía alguien que se animara a enfrentar a ese gigante? Por otro lado, hermanos, este pequeño joven pastor de ovejas tiene claro lo que debe hacer. Miren lo que dice el versículo 32, por favor. Volvamos a nuestra lectura del primer libro de Samuel 17, 32 al 35. Dice, mire, hermano, la manera como aquel pequeño joven pastor de ovejas le habla al rey de Israel. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire pues, hermanos, es precisamente en ese momento cuando la capacitación que Dios le había dado a David, la capacitación recibida por David de la soledad, del anonimato, de la monotonía y la realidad, pasan, hermanos, y sabe, se ve, se nota aquí, porque pasan todos esos componentes de la capacitación que había recibido por Dios, pasan de manera natural. No tuvo que esforzarse, ¿no? No tuvo que esforzarse, pasan de manera natural, hermanos, a tener un efecto aquí práctico en la vida de Israel completo, no solo de él. Mire que esa capacitación entonces, hermanos, sin darse cuenta lo estaba llevando a un momento tremendo de su vida, un efecto práctico. Él, hermanos, vemos acá que fue advertido por Saúl y de lo grave del problema, y le dice, mira, le dijo Saúl en el versículo 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Me imagino que cuando entró David ahí donde estaba Saúl se ha de haber puesto triste, ¿no? Quizás esperaba encontrar un hombrón igual que Goliat, ¿no? Y cuando ve a aquel chiquitín, pelo canche, simpático, jovencito, ¿no? ¿Y tú qué, pastor de ovejas? No vas a poder enfrentarlo. Triste se ha de haber puesto Saúl, ¿no? Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero sabe, a pesar de esa advertencia, hermanos, encontramos que David nunca cambió su posición. Es como lo que dice el Salmo 15, versículo 9, cuando dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mire el carácter que había sido formado en David, hermanos, de siervo. Que aún jurando en daño suyo, no por eso cambió su posición. Ahora, usted se pregunta, ¿de dónde tenía David tanto valor? ¿Por qué un muchacho, como le dijo Saúl, tenía tan naturalmente, se le estaba dando ese atrevimiento, esa osadía de ofrecerse para pelear con un gigante que era un guerrero? Vemos ahí que todos salían huyendo cuando venía aquel gigante, no hallaban dónde esconderse, ¿no? Detrás de las faldas de los compañeros, ¿no? En realidad, hermanos, esa valentía, esa firmeza y ese desagrado que a David le dio por el orgullo de Goliat, lo había adquirido. Esa firmeza la había adquirido, él había enfrentado, hermanos, su propia realidad. ¿Cuál fue esa propia realidad monótona, sola, que tuvo que enfrentar David? Venía un león y ¿qué pasaba? Tenía que enfrentarlo. No salía corriendo, esperando a ver a qué oveja nada más se iba a agarrar el león y ahí poner toda clase de excusas. No, pues es que era un león y pues las ovejas, pues se llevó 2, pero todavía nos quedan, ¿verdad? Su realidad, hermanos,
era precisamente la de un pastor de ovejas, pero no cualquier pastor de ovejas. Él había asumido su responsabilidad. Quizás él sabía también las necesidades de su familia, sus limitaciones, así que él nunca había estado dispuesto, hermanos, a perder ni una sola oveja. Ni una sola oveja. Había arriesgado su vida con tal de no perder ninguna. Como el buen pastor, ¿no? De las que me diste, le dice, yo no perdí ninguna. No importaba si era león, no importaba si era oso, él había enfrentado. David, hermanos, bien podría haber justificado, ¿no? Esa pérdida, decía, ¿no? Las fieras. Pero él era un hombre responsable, aun cuando nadie lo estuviera supervisando. Y eso es integridad. Aun cuando nadie lo estuviera viendo, él estaba cumpliendo su función. Nunca se justificó para ocultar un descuido, ¿no? David había estado matando leones, osos, cuando estaba solo, sin nadie a su alrededor. Había enfrentado su propia realidad. Su propia realidad. No queramos, hermanos, enfrentar la realidad de otro. Enfrentemos nuestra realidad, así como viene. David nunca se quejó, sabe, de su propia realidad. Y usted se podría imaginar cuántas excusas pudo haber puesto David, ¿no? Es que si hubiera tenido un maestro de música para que me enseñara el arpa, ¿no? Entonces hubiera sido poeta. Entonces escribiría yo salmos. Si me hubieran mandado a estudiar poesía, si me hubieran enseñado técnicas especiales para manejar la onda. Es que si tan solo mi padre me hubiera valorado más. Mira el valor que le tenía. Si tan solo mis hermanos me consideraran un poquito que soy el pequeño. Aunque sea el libro de arte de la guerra me hubieran regalado, dijeran algunos. ¿Sabe? David nunca se justificó. Él enfrentó su realidad mucho antes de arreglar cuentas con Goliat. Él ya había enfrentado su realidad. Hermanos, por alguna razón nosotros tenemos la idea de que estar a solas con Dios es poco realista. Creemos que ese es como un mundo de sueños, ¿no? Es que estar a solas con Dios, soñar, fantasear. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver claramente que estar a solas con Dios no significa estar metido en un hoyo, en un armario, pensando en el infinito, ¿no? Significa más bien que usted se aparta para descubrir cómo ser más responsable, cómo ser más diligente en todas las áreas de su vida. Estar a solas con Dios, hermanos, significa exponernos, ponernos tal cual somos delante de Dios y preguntarle cómo podemos ser más disciplinados, cómo podemos ser más responsables en todas las áreas de nuestra vida, sea combatiendo leones, matando osos o simplemente obedeciendo las órdenes encerrado en una oficina, siguiendo de manera rutinaria esa ruta de venta, esa labor técnica que se realiza, esa revisión diaria de papeles, proyectos, impuestos, expedientes. David, hermanos, se arremangaba la camisa, peleaba por sus ovejas. Y fue en ese escenario de realidad donde David aprendió a ser siervo. Pero finalmente, hermanos, sin darse cuenta, estaba aprendiendo a ser rey. Entonces podemos concluir con dos cosas. Es en el cumplimiento de las cosas pequeñas, en medio de la soledad, que sabremos si servimos para las cosas grandes. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si usted quiere ser una persona con una visión grande, tiene que cultivar el hábito de hacer bien las cosas pequeñas. La manera como usted prepara esos informes pequeños, la manera como se ocupa de esas pequeñas tareas, la manera como lleva a cabo hasta el final las tareas del hogar, del dormitorio, del trabajo, de la escuela, de la universidad. Todas esas cosas no son más que un reflejo que indica si usted está aprendiendo personalmente a ser un siervo y finalmente un rey. La prueba de mi amamiento no es lo bien que me desempeño ante el público el día domingo, es más bien cómo actúo de lunes a sábado, cuando no hay nadie que me está observando, no hay ningún hermano cerca. Y número 2, hermanos,
Conclusión final. Cuando Dios desarrolla nuestras cualidades internas, Dios nunca tiene prisa. ¿Sabes? Nosotros hoy estamos acostumbrados que quisiéramos todo deprisa, ¿no? Todo deprisa, porque como estamos a tiempo de ¿qué? De 1 gigabyte a 1 terabyte de velocidad, de capacidad, ¿no? Un clic, ¿no? Cada vez la computadora se nos hace más lenta, y no que sea más lenta, sino que cada vez tenemos más información que queremos saber en menos de 1 segundo. Y estamos acostumbrados tanto a eso, que pensamos que con Dios es así, ¿no? Rey, ¿no? Hermanos, Dios no tiene prisa. Los grandes hombres de Dios como Abraham, Moisés, José, David, vivieron muchos años en soledad, en aislamiento, en anonimato. Sin embargo, allí aprendieron a ser hombres y mujeres de Dios. ¿Sabe qué grandes maestros son esos de la monotonía, no? La realidad, el anonimato. Qué grandes maestros son. Ahí aprendieron a ser siervos. Y es así, entonces, hermanos, como llegamos a ser como David. Como decíamos el domingo pasado, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Vamos a orar.